Estaba acostada en la cama junto a mi esposo de 30 años cuando él susurró el nombre de otra mujer en su sueño, no una sino 3 veces: Elena, Elena, mi hermosa Elena. Sentí que mi corazón se detenía. Nunca había escuchado ese nombre antes en mi vida. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más historias poderosas. Permítanme pintarles un cuadro de esa noche, porque está grabada en mi memoria para siempre. Era un martes de octubre, alrededor de las 2 de la mañana. Lo recuerdo porque estuve allí acostada escuchando el reloj de pie en nuestro pasillo dar cada hora desde la medianoche. ¿Conocen esas noches en las que el sueño simplemente no llega? Esa era yo, mirando el techo del dormitorio que David y yo habíamos compartido durante 3 décadas. La habitación estaba oscura, excepto por el suave brillo del cargador del teléfono de David en su mesita de noche. Él dormía plácidamente a mi lado, como siempre lo hacía después de lo que él llamaba sus cenas de negocios tardías. Su respiración era profunda y constante, y por un momento sentí esa familiar comodidad de 30 años de matrimonio. Esta era nuestra rutina, nuestra normalidad, nuestra vida juntos. Pero entonces sucedió. Al principio, fueron solo murmullos. David siempre había sido un durmiente tranquilo, así que cuando comenzó a moverse inquieto, pensé que tal vez estaba teniendo una pesadilla sobre el trabajo. La firma de contabilidad había estado estresante últimamente, y él había estado trabajando más horas de lo habitual. Estaba a punto de sacudirlo suavemente para que despertara cuando lo escuché claramente: Elena. El nombre cortó el silencio como un cuchillo. Todo mi cuerpo se puso rígido. ¿Elena? ¿Quién era Elena? En 30 años de matrimonio, 25 años dirigiendo nuestro negocio juntos, criando a 2 hijos y construyendo lo que pensé que era una vida sólida y honesta, David nunca había mencionado a nadie llamado Elena. Contuve la respiración, preguntándome si lo había imaginado. Tal vez estaba demasiado cansada, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero luego lo dijo de nuevo, más suave esta vez, casi tierno: Elena, mi hermosa Elena. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. La forma en que dijo, mi hermosa Elena, transmitía una intimidad, una calidez que reconocí, porque era el mismo tono que solía usar conmigo hace años, antes de que nos sintiéramos cómodos, antes de que dejáramos de vernos realmente. Soy Clara Michey y tengo 52 años. He estado casada con David desde que tenía 22 años. Nos conocimos en la universidad, construimos una vida juntos, criamos a Marcus y Sophie, y creamos lo que todos en nuestra comunidad consideraban el matrimonio perfecto: David Michey, contador exitoso y dueño de negocios; Clara Michey, esposa y madre devota. La pareja que todavía se tomaba de la mano en la iglesia, que nunca faltaba a una cena de aniversario, a quienes los vecinos señalaban como metas de relación. Pero allí acostada en la oscuridad, escuchando a mi esposo susurrar el nombre de otra mujer con tanto afecto, me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre mi vida podría ser una mentira. La peor parte ni siquiera fue el nombre en sí. Fue el tono, la gentileza, el amor en su voz cuando dijo Elena, que no había escuchado cuando dijo Clara en meses, tal vez años. ¿Cuándo fue la última vez que David me llamó hermosa? ¿Cuándo fue la última vez que dijo mi nombre como si significara algo precioso para él? Pasé el resto de esa noche completamente despierta, con la mente acelerada. ¿Quién era Elena? ¿Cuánto tiempo la conocía David? ¿Y por qué, después de 30 años de lo que pensé que era un matrimonio fiel, mi esposo estaba soñando con otra mujer? Esa noche lo cambió todo. Fue el comienzo del fin de la vida que pensé que estaba viviendo, y el comienzo del descubrimiento de quién era yo realmente debajo de 30 años de ser la esposa de David Michey. Para entender cuán devastadora fue esa noche, necesitas saber lo que pensaba que era mi vida antes de que David susurrara el nombre de Elena. Creía que estaba viviendo un cuento de hadas, no el tipo de Disney con príncipes y castillos, sino la verdadera versión del sueño americano donde 2 novios universitarios construyen algo hermoso juntos. David y yo nos conocimos en la Universidad Estatal de Ohio en 1992. Yo estaba estudiando Administración de Empresas y contabilidad. Literalmente nos topamos en la biblioteca del campus. Yo llevaba una pila de libros de texto que salieron volando por todas partes, y este chico guapo de ojos amables me ayudó a recogerlos. Clásico, ¿verdad? Me invitó a tomar un café ese mismo día, y dije que sí sin dudarlo. Clara,
Eres diferente de otras chicas, me dijo en nuestra tercera cita. Realmente escuchas cuando hablo de mis sueños. Me haces querer ser mejor. Estaba completamente enamorada. Aquí estaba este hombre ambicioso y trabajador que veía un futuro conmigo en él. Nos casamos justo después de la graduación en una pequeña ceremonia en la iglesia de mis padres. La visión de David fue clara desde el principio: construiríamos una firma de contabilidad juntos, tendríamos hijos, crearíamos el tipo de vida estable y próspera que nuestros padres habían trabajado tan duro para darnos. Me entregué por completo a ese sueño, y durante años se sintió perfecto. Comenzamos Mitchell & Associates Accounting desde nuestro pequeño apartamento. Yo me encargaba del lado administrativo mientras David gestionaba a los clientes. Trabajamos 16 horas al día, sobrevivimos con comida para llevar y determinación, y amamos cada minuto porque lo estábamos construyendo juntos. Cuando los clientes preguntaban sobre nuestro éxito, David siempre decía: no podría hacer nada de esto sin Clara. Ella es la columna vertebral de todo lo que hemos construido. Esas palabras me hacían sentir invencible. Cuando Marcus nació en 1997, seguido por Sophie 3 años después, nuestra vida se sintió completa. David era el tipo de padre que entrenaba a los niños de las ligas menores los fines de semana y nunca se perdía una obra escolar. Llegaba a casa del trabajo e inmediatamente preguntaba por mi día, ayudaba con la tarea e insistía en leer cuentos para dormir, incluso cuando estaba exhausto. Nuestro ritual del domingo por la mañana se volvió sagrado. David se despertaba temprano y me llevaba café a la cama, y pasábamos una hora hablando de todo y de nada: los niños, el negocio, nuestros sueños para el futuro. Trazaba patrones en mi brazo y me decía lo agradecido que estaba por nuestra vida juntos. Algunos chicos tienen crisis de la mediana edad y compran autos deportivos, bromeaba. ¿Yo? Solo te miro a ti y a nuestros hijos y pienso que soy el hombre más afortunado del mundo. Cada aniversario, David me sorprendía con flores y una nota escrita a mano: no arreglos caros, sino reflexivos, girasoles para nuestro 10º aniversario porque recordaba que estaban en mi ramo de novia, rosas para nuestro 20º porque escribió: sigues siendo tan hermosa como el día en que me casé contigo, pero ahora también eres sabia y fuerte. Nuestros vecinos en Westfield Heights nos llamaban la pareja perfecta. En las cenas, otras esposas bromeaban sobre querer matrimonios como el nuestro. ¿Cómo es que ustedes dos todavía actúan como recién casados después de todos estos años?, preguntaba mi amiga Janet. Yo me sonrojaba y decía: simplemente nunca dejamos de apreciarnos. El negocio prosperó. Nos mudamos a la casa de nuestros sueños cuando cumplí 40 años, una hermosa casa colonial con un porche envolvente y suficiente espacio para reuniones familiares. Marcus se convirtió en un abogado exitoso, Sophie en una maestra dedicada. Ambos niños llevaban a sus parejas a las cenas de los domingos y se burlaban de nosotros por seguir tomándonos de la mano durante la oración. Ustedes dos son asquerosamente felices, se reía Sophie. Guarden algo de romance para el resto de nosotros. Creía genuinamente que habíamos vencido las probabilidades: novios de la infancia que seguían enamorados, socios comerciales que nunca permitieron que el trabajo arruinara su matrimonio, padres que criaron buenos hijos. Pensé que sabía exactamente quién era David y quiénes éramos juntos. Esa sensación de seguridad hizo que el nombre de Elena fuera mucho más devastador. Mirando hacia atrás, puedo señalar exactamente cuando las cosas comenzaron a cambiar, aunque no lo reconocí como una señal de advertencia en ese momento. Fueron 3 meses antes de esa terrible noche en que David susurró el nombre de Elena, 3 meses de cambios sutiles que expliqué porque confiaba completamente en mi esposo. Comenzó con las noches tardías en la oficina. David siempre había sido dedicado a nuestro negocio, pero de repente estaba trabajando hasta las 8 o 9 regularmente. Cuando llamaba a la oficina alrededor de las 6 para preguntar si quería que le mantuviera la cena caliente, su secretaria Janet hacía una pausa antes de responder: oh, hola Clara. David está en una reunión en este momento. Una reunión con un cliente. Ya sabes cómo pueden prolongarse. Algo en su voz se sintió extraño. Janet había trabajado para nosotros durante 12 años. Conocía nuestra rutina, sabía que yo llamaba todas las noches, pero ahora sonaba nerviosa, casi ensayada. Aún así, dejé de lado ese sentimiento. La temporada de impuestos se acercaba, y David siempre se estresaba por mantener contentos a nuestros clientes más importantes. La primera señal de alerta real llegó un jueves por la noche en julio.
David había dicho que estaría en casa a las 7 para la cena de cumpleaños de Marcus, pero las 8 llegaron y se fueron sin saber nada de él. Cuando finalmente entró por la puerta a las 9:30, parecía distraído y extrañamente enérgico para alguien que supuestamente había estado enterrado en hojas de cálculo todo el día. Lo siento, cariño, dijo, besando mi mejilla rápidamente. La cuenta de Henderson necesitaba atención inmediata. Ya sabes lo exigentes que pueden ser. Pero cuando colgó su chaqueta, un recibo de restaurante cayó al suelo. Lo recogí automáticamente y mi estómago se hundió. Sayón, el restaurante francés del centro que siempre habíamos dicho que era demasiado caro para una cena informal. El recibo mostraba una cena para dos, incluyendo una botella de vino que costaba más de lo que solíamos gastar en comestibles en una semana. La marca de tiempo mostraba las 7:45 de la tarde, justo cuando debería haber estado conduciendo a casa hacia nosotros. David, dije, sosteniendo el recibo. ¿Qué es esto? Su reacción fue inmediata y aguda. En lugar de la explicación fácil que esperaba, su rostro se tensó con irritación. Clara, ¿realmente necesitas interrogarme sobre cada gasto comercial? Trabajo duro para esta familia. Su tono era frío, defensivo, de una manera que nunca había escuchado antes. Los Henderson insistieron en discutir la cuenta durante la cena. Se llama relaciones con los clientes. La palabra interrogar dolió. En 30 años de matrimonio, David nunca me había hecho sentir que estaba fisgoneando o siendo irrazonable por hacer preguntas simples. Siempre habíamos sido completamente abiertos sobre el dinero, los negocios, todo. No te estaba interrogando, dije en voz baja. Solo tenía curiosidad. Sayón parece elegante para una cena de negocios. Bueno, tal vez no entiendas lo que se necesita para mantener contentos a nuestros clientes más importantes, respondió bruscamente. Algunos de nosotros tenemos que hacer sacrificios para mantener el estilo de vida que disfrutas. La conversación terminó ahí, pero algo fundamental había cambiado. David nunca me había hablado con tanto desprecio, nunca me había hecho sentir pequeña por preocuparme por nuestra vida juntos. Pasé esa noche acostada despierta, reproduciendo sus palabras y preguntándome de dónde venía esta ira. Durante las siguientes semanas, noté otros cambios. David comenzó a ducharse inmediatamente cuando llegaba a casa de estas reuniones tardías, alegando que se sentía sucio después de largos días en la oficina. Compró una colonia nueva, algo caro y diferente del aroma familiar que había usado durante años. Cuando lo halagué, restó importancia a mi comentario con una vaga mención de probar algo nuevo. Sus hábitos telefónicos también cambiaron. David siempre había sido casual con su teléfono, dejándolo en los mostradores, pidiéndome que revisara los mensajes mientras conducía. De repente, siempre estaba boca abajo, siempre en su bolsillo, protegido con contraseña por primera vez en nuestro matrimonio. Precaución de seguridad, explicó cuando pregunté. Demasiada información confidencial del cliente. Cada explicación tenía perfecto sentido individualmente, pero juntos crearon un patrón que hizo que mis instintos susurraran que algo andaba mal. Los cambios en David no ocurrieron de la noche a la mañana. Se deslizaron lentamente, como el agua que se filtra a través de las grietas en una base. Al principio, me dije que era solo una mala racha. Todos los matrimonios largos los tienen, ¿verdad? Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a sentir que estaba desapareciendo de mi propia vida. Comenzó con las pequeñas cosas. David dejó de preguntar por mi día. Durante 29 años, entraba por la puerta e inmediatamente quería saber todo lo que había sucedido mientras él no estaba. Escuchaba historias sobre mi club de lectura, mi trabajo voluntario en el refugio de animales, incluso cosas mundanas como ir de compras o citas con el médico. Pero de repente, cuando empezaba a compartir algo, asentía distraídamente mientras se desplazaba por su teléfono. «Qué bien, cariño», se convirtió en su respuesta estándar a todo lo que decía, pronunciada sin apartar la vista de lo que aparentemente era más importante que las palabras de su esposa. Nuestras conversaciones durante la cena, una vez llenas de risas y planes para el futuro, se volvieron rígidas y breves. Le preguntaba por su día y él me daba respuestas de una palabra: bien. Ocupado. ¿Cansado? Cuando intentaba mencionar planes de fin de semana o próximos eventos familiares, afirmaba estar demasiado exhausto para pensar en ello. ¿Podemos hablar de esto más tarde, Clara?
He tenido un largo día. El más tarde nunca llegó. La distancia física fue aún más dolorosa. David siempre había sido afectuoso, el tipo de esposo que me apretaba la mano durante las películas o me abrazaba mientras veíamos la televisión. Me besaba para despedirme todas las mañanas y para saludarme todas las noches. Pero gradualmente, esos toques se volvieron rutinarios, mecánicos. Los besos de despedida se convirtieron en rápidos besos en la mejilla, los saludos vespertinos se convirtieron en breves abrazos que se sentían más como obligaciones educadas que afecto genuino. Intenté reconectarme. Sugerí citas nocturnas, escapadas de fin de semana, incluso simples caminatas por nuestro vecindario como solíamos hacer. Cada sugerencia fue recibida con la misma respuesta: estaba demasiado cansado, demasiado ocupado, demasiado estresado por el trabajo. Cuando presioné un poco, sugiriendo que tal vez necesitábamos tiempo juntos para reconectarnos, se puso a la defensiva. Clara, me estoy matando a trabajar para mantener a esta familia. ¿No puedes entender que necesito relajarme cuando llego a casa? Comencé a sentir que estaba siendo irrazonable por querer la atención de mi esposo. Tal vez estaba siendo necesitada, tal vez esto era solo lo que sucedía en los matrimonios largos, tal vez estaba esperando demasiado. La peor parte fue lo invisible que me sentía durante los momentos en que David estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Se sentaba en la mesa del desayuno desplazándose por su teléfono mientras yo hablaba sobre el nuevo trabajo de Sophie o la novia de Marcus. Gruñía afirmaciones sin siquiera levantar la vista. Le servía la cena y él comía en silencio, su mente claramente en otro lugar por completo. ¿Estás bien?, le preguntaba. Pareces distraído. Estoy bien, Clara, solo pensando en el trabajo. Siempre el trabajo. Todo siempre se trataba del trabajo. Comencé a cuestionarme constantemente. ¿Era aburrida? ¿Me había convertido en una de esas esposas que hablaba demasiado sobre nada? Cuando me miraba en el espejo, veía a una mujer que se había cuidado, que todavía era atractiva a los 52 años, que tenía intereses y pensamientos que valía la pena compartir. Pero la indiferencia de David me hacía sentir como si me estuviera desvaneciendo. El punto de quiebre llegó durante nuestra cena de aniversario en septiembre. Había hecho reservaciones en el restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita, con la esperanza de recuperar algo de la magia que habíamos perdido. Me vestí con cuidado, usé el perfume que una vez dijo que amaba y pasé el día esperando tener su atención exclusiva por solo una noche. Pero incluso allí, rodeado de velas y recuerdos, David parecía distraído. Revisó su teléfono 2 veces durante la cena, alegando que podría ser una emergencia con un cliente. Cuando intenté recordar nuestros primeros días juntos, sonrió cortésmente pero no participó. ¿Recuerdas cuando solíamos hablar durante horas?, pregunté, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la suya. Todavía hablamos, Clara. ¿De verdad lo hacemos? Podía sentir que empezaba a entrar en pánico. Retiró su mano e hizo una señal para que trajeran la cuenta. No sé qué quieres de mí. Quería que mi esposo volviera. Quería importarle de nuevo. Quería sentir que existía en su mundo. El momento que destrozó mis ilusiones restantes ocurrió en la gala benéfica anual del Westfield Country Club a finales de septiembre. Era un evento al que David y yo habíamos asistido juntos durante 15 años, una de esas obligaciones sociales que se habían convertido en tradición. Había comprado un vestido nuevo, un número azul profundo que me hacía sentir elegante y segura. Por una vez, esperaba con ansias una noche con mi esposo. El tema era una noche en París, y el salón de baile estaba decorado con luces parpadeantes y flores blancas. Me sentí esperanzada cuando entramos juntos, con la mano de David en la parte baja de mi espalda en un gesto que me recordaba tiempos mejores. Tal vez esta noche sería diferente. Tal vez en este hermoso entorno, rodeados de personas que conocíamos desde hacía años, podríamos recordar lo que solíamos ser el uno para el otro. David se veía guapo con su smoking, y varias personas nos felicitaron como pareja. Ustedes dos nunca envejecen, dijo Margaret Henderson, una de nuestras clientas de mucho tiempo. ¿Cuál es su secreto? Sonreí y apreté el brazo de David, esperando que dijera algo dulce sobre nuestro matrimonio como solía hacerlo. En cambio, solo se rió y dijo, buenos genes, supongo. La primera hora fue bastante bien.
Nos mezclamos, David parecía más relajado de lo que había estado en meses, y me permití esperar que tal vez estuviéramos doblando una esquina. Pero luego se vio arrastrado a una conversación con su socio comercial Tom y algunos otros hombres cerca del bar, y me excusé para usar el baño. En mi camino de regreso, escuché la risa distintiva de David proveniente de detrás de un pilar decorativo cerca de las mesas de subasta silenciosa. Estaba a punto de unirme al grupo cuando escuché la voz de Tom claramente. «Entonces, ¿cuál es tu secreto, David? 30 años de matrimonio y todavía pareces tan libre». La mayoría de nosotros, los hombres casados, sentimos que estamos con una correa. Dejé de caminar, escondida detrás del pilar. Algo en el tono de Tom me hizo pausar. La respuesta de David hizo que mi sangre se helara. «El secreto es gestionar las expectativas», dijo, su voz transmitiendo ese tono confiado del que me había enamorado hace décadas. «Tienes que mantener contentas a las esposas con pequeños gestos para que no hagan demasiadas preguntas, flores en los aniversarios, un cumplido aquí y allá, recordar algunas fechas importantes. Es como mantener cualquier otra relación». Los hombres se rieron, y escuché el tintineo de los vasos. «¿Pero no te sientes culpable?», preguntó otra voz que reconocí como Bill Crawford, cuya esposa Susan era una de mis amigas más cercanas. La risa de David fue casual, casi desdeñosa. «¿Por qué?». «Mira, Clara es una buena mujer. Me ha dado 2 hijos geniales, mantiene una casa hermosa, nunca se queja de las horas que trabajo. Pero también es increíblemente confiada. Cree todo lo que le digo, nunca pregunta dónde voy o qué estoy haciendo. Hace la vida mucho más fácil». «¿Más fácil para qué?», preguntó Tom con una risita que sugería que ya sabía la respuesta. «Para lo que quieras que sea más fácil», respondió David con suavidad. «Digamos que he aprendido a mantener contentos a todos». El grupo estalló en una risa cómplice, del tipo que excluía a las esposas y familias y nos reducía a obstáculos a ser gestionados en lugar de personas a ser amadas. Me quedé congelada detrás de ese pilar, sintiendo que iba a vomitar. «Eres terrible», dijo Bill, pero todavía se reía. «Susan me mataría si me escuchara hablar así». «Eso es porque Susan hace demasiadas preguntas», respondió David. «Clara es diferente. Confía en mí por completo. A veces pienso que creería cualquier cosa que le dijera. Es casi demasiado fácil». «Casi demasiado fácil para qué», alguien presionó. «Para tener lo mejor de ambos mundos», dijo David en voz baja, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Me quedé allí con mi hermoso vestido azul, rodeada de luces parpadeantes y decoraciones elegantes, escuchando a mi esposo reducir nuestro matrimonio de 30 años a un juego de estafa que había dominado. No era su amada esposa, era su marca, una tonta confiada que le hacía la vida más fácil al nunca cuestionar sus mentiras. La peor parte ni siquiera fueron las palabras en sí. Era la forma casual en que las decía, como discutir el clima o una estrategia comercial. No había culpa, ni conflicto, ni indicación de que me viera como algo más que un arreglo conveniente. De alguna manera logré superar el resto de la noche, sonriendo y entablando conversaciones triviales mientras me sentía completamente vacía por dentro. David nunca notó que algo andaba mal. ¿Por qué lo haría? Yo era solo Clara, la esposa confiada que creía todo lo que él le decía. Esa noche, me di cuenta de que había estado viviendo con un extraño que me veía como nada más que una tonta útil. Después de escuchar la cruel evaluación de David sobre nuestro matrimonio en el club de campo, algo dentro de mí se rompió fundamentalmente, no de una manera dramática y explosiva, sino silenciosamente, como un hilo que se ha tensado demasiado y finalmente se rompe. Ya no podía fingir que estábamos pasando por una mala racha o que el comportamiento de David era estrés temporal por el trabajo. El viaje a casa desde la gala fue una tortura. David conversó casualmente sobre la noche, comentando sobre las decoraciones y los artículos de la subasta, completamente ajeno al hecho de que su esposa estaba sentada a 3 pies de distancia sintiendo que todo su mundo se había derrumbado. Cuando mencionó lo agradable que era pasar una noche divertida juntos, casi me reí de lo absurdo que era todo. ¿Te divertiste esta noche?, preguntó cuando llegamos a nuestro camino de entrada. Fue esclarecedor, respondí, y él lo tomó como un sí. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Pasé por todos los movimientos de ser la esposa de David mientras sentía que estaba viendo la vida de otra persona desde afuera. Le preparaba sus comidas, lavaba su ropa, sonreía cuando entraba por la puerta,
pero por dentro me sentía completamente desconectada de todo lo que habíamos construido juntos. Luego vino esa terrible noche de martes en octubre cuando David susurró el nombre de Elena en su sueño. Escucharlo decir el nombre de otra mujer con tanta ternura fue devastador, pero no fue sorprendente. Fue la confirmación de lo que ya había empezado a sospechar después del incidente del club de campo. A la mañana siguiente, intenté por última vez darle la oportunidad de ser honesto conmigo. «David, ¿quién es Elena?», pregunté durante el desayuno, manteniendo mi voz casual. Levantó la vista de su periódico con genuina confusión. «¿Elena? No conozco a ninguna Elena». «¿Por qué? Dijiste su nombre anoche en tu sueño». Su rostro pasó por una serie de microexpresiones, primero confusión, luego un destello de algo que parecía pánico, luego un cuidadoso vacío. «No tengo idea de lo que estás hablando, Clara. No recuerdo mis sueños, y ciertamente no conozco a nadie llamado Elena». La mentira salió tan fácilmente, tan suavemente, que me di cuenta de que probablemente así me había estado engañando durante meses, tal vez años, solo una negación completa y confiada. «La llamaste, mi hermosa Elena», presioné suavemente. «Parecía que la conocías bien». La irritación de David se encendió, la misma ira fría que había visto cuando había preguntado por el recibo del restaurante. «Clara, esto es ridículo. Estás obsesionada con algo que no significa nada». «Tal vez me oíste mal. Tal vez estaba soñando con una película o un libro. No puedo controlar lo que digo en mi sueño». Pero luego cometió el error que confirmó todo lo que había empezado a creer sobre él. Honestamente, este tipo de comportamiento paranoico no es atractivo. Estás empezando a sonar como una de esas esposas sospechosas que alejan a sus maridos con constantes acusaciones. Ahí estaba, la manipulación, el intento de hacerme sentir loca por confiar en mis propios oídos, mis propios instintos. Estaba convirtiendo mis legítimas preocupaciones en defectos de carácter, haciéndome el problema en lugar de abordar las preguntas obvias que planteaba su comportamiento. Esa noche, me mudé a la habitación de huéspedes. Le dije a David que había estado teniendo problemas para dormir y que no quería mantenerlo despierto con mis vueltas y revueltas. Pareció casi aliviado, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Eso probablemente sea lo mejor», dijo. «Tengo algunas presentaciones importantes próximamente y necesito descansar». Dormir en esa habitación de huéspedes se sintió como entrar en un universo paralelo. La cama era más pequeña, la vista era diferente, y por primera vez en 30 años, estaba verdaderamente sola con mis pensamientos. Ni David a mi lado, ni necesidad de mantener la pretensión de que todo estaba bien. Me acostaba allí noche tras noche, mirando al techo y repitiendo cada conversación, cada excusa, cada momento en que David me había hecho sentir como si no fuera razonable por querer honestidad de mi marido. Pensé en la mujer que solía ser, antes de aprender a dudar de mis propias percepciones para mantener la paz en mi matrimonio. La habitación de invitados se convirtió en mi santuario, el único lugar donde no tenía que fingir que creía las mentiras de David ni sonreír cuando me decía que me estaba imaginando cosas. Fue donde empecé a recordar quién era Clara Michie y debajo de 30 años de ser la esposa confiada y conveniente de David. Fue donde empecé a planear mi escape. Las semanas siguientes fueron las más oscuras de toda mi vida. Me había mudado a la habitación de invitados, pero la distancia física de David no era nada comparada con el abismo emocional que se había abierto dentro de mí. Sentía que me ahogaba en mi propia casa, sofocada bajo el peso de un matrimonio que se había convertido en una mentira. Ya no podía decirme que dormir se volvió imposible. Me acostaba en esa estrecha cama de invitados, mirando al techo hasta las 3 o las 4 de la mañana, con la mente dando vueltas con preguntas que tenía miedo de responder. ¿Cuánto tiempo llevaba David mintiéndome? ¿Quién era Elena, realmente? ¿Cuántos otros secretos estaba guardando? La incertidumbre me estaba carcomiendo por dentro. Mi apetito desapareció por completo. La comida no tenía sabor, ningún atractivo. Me obligaba a comer unos cuantos bocados en la cena para evitar las preguntas de David, pero incluso eso se sentía como tragar arena. Perdí 5 kilos en 3 semanas, y mi ropa empezó a quedarme holgada. Cuando me vi en el espejo del baño, apenas reconocí a la mujer de ojos hundidos que me devolvía la mirada. Los síntomas físicos eran bastante malos, pero la devastación emocional era peor. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. Cada recuerdo de nuestro matrimonio era ahora sospechoso.
David alguna vez me había amado de verdad, o simplemente había sido conveniente. Fueron todos esos dulces momentos, esas conversaciones íntimas, esas promesas para el futuro, ¿solo parte de su elaborada actuación? Empecé a cuestionar todo. Cuando David decía que me amaba, ¿estaba mintiendo? Cuando me besaba para despedirse por la mañana, ¿estaba pensando en Elena? Cuando me abrazaba durante las películas, ¿solo estaba cumpliendo con el protocolo? Los cimientos de toda mi vida adulta parecían desmoronarse bajo mis pies. La peor parte era el aislamiento. No podía obligarme a contarle a nadie lo que estaba pasando. ¿Cómo le explicas a tus hijos que su padre, el hombre que les leía cuentos antes de dormir y entrenaba sus equipos de fútbol, podría estar viviendo una doble vida? ¿Cómo les dices a tus amigos que el matrimonio que todos envidiaban posiblemente estaba construido sobre mentiras? Cuando Sophie llamó una noche, intenté sonar normal, pero mi voz se quebró cuando me preguntó cómo estaba. Mamá, suenas diferente. ¿Están bien tú y papá?, preguntó, con la voz llena de preocupación. Forcé una sonrisa en mi voz, la misma alegría falsa que había estado perfeccionando durante semanas. Por supuesto, cariño. Solo estoy cansada. Ya sabes lo ocupado que se pone todo con el negocio. ¿Estás segura? Suenas triste. Estoy bien, cariño. Solo necesito dormir más. La mentira salió tan fácilmente, y me odié por ello. Me estaba volviendo como David, protegiendo a la gente de la verdad para evitar conversaciones incómodas. Pero no podía soportar la idea de cargar a mi hija con mi matrimonio desmoronado, no cuando ni siquiera estaba segura de que era real ya. Mis amigas del club de lectura también notaron el cambio. Linda comentó que me veía distante, y Janet preguntó si me sentía bien. Desvié sus preocupaciones con vagas menciones de estar cansada y estresada por el trabajo, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Me estaba convirtiendo en un fantasma de mí misma, y todos podían verlo excepto la persona a la que más le debería haber importado. David, mientras tanto, parecía completamente imperturbable por la tensión en nuestra casa. Seguía con su rutina como si nada hubiera cambiado, como si su esposa no lo hubiera acusado de tener una aventura y luego se hubiera mudado a la habitación de invitados. Su indiferencia ante mi evidente angustia era casi más dolorosa que sus mentiras. Algunas mañanas, me encontraba de pie en la cocina, con la taza de café en la mano, preguntándome si estaba teniendo algún tipo de ataque de nervios. Tal vez estaba paranoica, tal vez me estaba imaginando cosas, tal vez David tenía razón y me estaba convirtiendo en una de esas esposas sospechosas que destruían sus matrimonios con acusaciones infundadas. Pero entonces recordaba la forma en que había dicho el nombre de Elena en su sueño, la ternura en su voz que no había escuchado en mi propio nombre durante años. Recordaba su crueldad casual en el club de campo, reduciendo nuestro matrimonio a una estrategia de gestión, y sabía que no estaba loca. Simplemente estaba viendo con claridad por fin. Después de 3 semanas de vivir en el limbo, cuestionando mi cordura y sintiendo que estaba desapareciendo lentamente, llegué a un punto de quiebre. No podía seguir existiendo en este estado de incertidumbre, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza o si mis instintos finalmente me estaban diciendo la verdad. A las 3 de la mañana de un jueves por la noche, tirada despierta en la habitación de invitados, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a averiguar quién era Elena. Esperé hasta que David se fue a trabajar a la mañana siguiente, escuchando el sonido familiar de su coche saliendo del camino de entrada. Luego me senté en la mesa de mi cocina con mi portátil, con las manos temblorosas mientras abría un motor de búsqueda. Durante varios minutos, me limité a mirar la casilla de búsqueda en blanco, aterrorizada por lo que pudiera encontrar, pero más aterrorizada de seguir viviendo en la ignorancia. Empecé con la búsqueda más básica, Elena y el nombre de nuestra ciudad, Westfield. Aparecieron docenas de resultados, pero nada que pareciera relevante. Elena Rodríguez, una agente de bienes raíces local, Elena Martínez, que daba clases de 3er grado en la escuela primaria, Elena Thompson, que dirigía un negocio de catering. Ninguna de estas mujeres parecía estar relacionada con David. Luego probé con Elena y el nombre de David. Nada. Elena con el nombre de nuestra empresa. Seguía sin haber nada útil. Estaba a punto de rendirme cuando se me ocurrió otra idea. Si Elena era lo suficientemente importante como para que David soñara con ella, tal vez no era solo una conocida casual. Tal vez había algo más concreto que los conectaba, algo oficial.
Escribí Elena Rodríguez Registros de Propiedad Westfield en la casilla de búsqueda, sin esperar realmente nada. Los registros de propiedad eran información pública, y si había algún tipo de conexión comercial, podría aparecer allí. El primer resultado hizo que mi corazón se detuviera. Escritura de propiedad, 847 Lakeshore Drive, comprada en junio de 2023, propiedad conjunta, David Michey y Elena Rodríguez. Me quedé mirando la pantalla, leyendo la línea una y otra vez, segura de que estaba entendiendo mal algo. David Michey y Elena Rodríguez, propiedad conjunta, una propiedad de la que nunca había oído hablar, comprada hace solo 8 meses con dinero que no conocía. Mis manos temblaban tanto que apenas podía hacer clic en el enlace. El registro oficial del condado llenó mi pantalla, completo con descripciones legales, precio de compra y ambas firmas, la firma de David, que había visto miles de veces en documentos comerciales y tarjetas de aniversario, y la firma de Elena Rodríguez, cursiva y femenina, justo al lado de la suya. La propiedad fue comprada por $285,000, compra en efectivo, sin hipoteca. Sentí que iba a vomitar. ¿De dónde había sacado David $285,000 en efectivo? Compartíamos todas nuestras cuentas, o eso creía. Cada decisión financiera importante en nuestro matrimonio se había tomado juntos, pero de alguna manera mi marido había logrado comprar una casa con otra mujer sin mi conocimiento. Imprimí el documento con dedos temblorosos, luego busqué inmediatamente la dirección. 847 Lakeshore Drive estaba a 40 minutos en coche de nuestra casa, en una tranquila comunidad junto al lago que siempre había pensado que parecía pacífica cuando habíamos conducido por ella en viajes de fin de semana. El sitio web de la propiedad mostraba fotos de una encantadora cabaña con un porche envolvente, hermosas vistas al lago y un jardín que parecía cuidado con cariño. Era el tipo de lugar que David y yo siempre habíamos hablado de comprar para nuestra jubilación, el tipo de lugar en el que soñábamos envejecer juntos. Excepto que David lo había comprado con Elena Rodríguez en su lugar. Me senté en mi cocina, mirando las fotos de lo que era esencialmente la otra casa de mi marido con su otra mujer, y sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. Esto no era solo una aventura, esto no eran solo engaños emocionales, ni siquiera una relación física. Esta era toda otra vida que David había construido mientras me mentía a la cara todos los días. La forma casual en que había desestimado mis preocupaciones sobre el nombre de Elena de repente tenía perfecto sentido. Por supuesto que había mentido. Había estado mintiendo sobre todo. Pero ahora tenía pruebas. Por primera vez en semanas, no estaba cuestionando mi cordura ni preguntándome si estaba siendo paranoica. Estaba sosteniendo evidencia de la traición de mi marido en mis manos, documentación en blanco y negro de que nuestro matrimonio estaba construido sobre mentiras. La mujer que había estado dudando de sí misma, a la que se había hecho sentir loca por confiar en sus instintos, se había ido. En su lugar había alguien a quien apenas reconocía pero a quien estaba empezando a respetar, una mujer que se negaba a que le mintieran más. Había terminado de ser la esposa confiada y conveniente de David. Era hora de averiguar exactamente cuán profunda era su decepción. Armada con la escritura de propiedad, sabía que tenía que ver este lugar con mis propios ojos. La dirección, 847 Lakeshore Drive, se sentía grabada en mi memoria. Mientras conducía por las sinuosas carreteras rurales a 40 minutos de nuestra casa, mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, y mi corazón latía con fuerza contra mis costillas con cada milla. No estaba segura de lo que esperaba encontrar, pero sabía que no podía seguir adelante sin ver la realidad de la vida secreta de David. La escritura de propiedad me había dado hechos, pero necesitaba entender el alcance de su traición. ¿Era esto solo una inversión financiera que me había ocultado, o era algo mucho más devastador? La comunidad del lago era exactamente tan pacífica como recordaba de nuestros ocasionales viajes por la zona, calles arboladas, casas bien mantenidas con terrenos generosos, el tipo de lugar donde los vecinos probablemente conocían los nombres de los demás y se pedían tazas de azúcar prestadas. Era todo lo que David y yo habíamos hablado de querer cuando nos jubiláramos. Cuando encontré 847 Lakeshore Drive, se me cortó la respiración. Las fotos del sitio web de la propiedad no le habían hecho justicia. La cabaña era absolutamente hermosa, con un exterior verde salvia, adornos blancos y un porche envolvente que daba al lago. Cajas de flores colgaban debajo de cada ventana, rebosantes de crisantemos de otoño y hiedra rastrera. El jardín estaba impecable,
con rosas cuidadosamente cuidadas y un pequeño huerto que mostraba un cuidado amoroso obvio. Parecía un hogar, no una propiedad de inversión o una escapada de fin de semana, sino un lugar donde alguien vivía y amaba y construía una vida. Me estacioné al otro lado de la calle debajo de un gran roble, tratando de hacerme lo más invisible posible mientras procesaba lo que estaba viendo. Esto no era solo una cabaña que David había comprado por capricho. Alguien había puesto cuidado y esmero en cada detalle, desde el tapete de bienvenida en el porche delantero hasta el comedero para pájaros que colgaba del arce en el patio delantero. Fue entonces cuando la vi. Una mujer salió del costado de la casa con una regadera, y supe de inmediato que esta era Elena. Era impresionante de una manera que me dolía el pecho, probablemente en sus 40 y tantos, con el pelo largo y oscuro recogido en un moño suelto y vestida con jeans y un suéter color crema que de alguna manera se veía elegantemente sin esfuerzo. Se movía con confianza y gracia mientras regaba las cajas de flores, tarareando suavemente para sí misma. Elena Rodríguez era todo lo que yo ya no era. Se veía vibrante, feliz, viva, de una manera que apenas podía recordar haber sentido. Al verla cuidar sus flores con tanta alegría evidente, me di cuenta de que esta mujer no tenía idea de que era la otra mujer. No se andaba a escondidas ni se ocultaba. Estaba viviendo abiertamente en lo que creía que era su relación legítima. Entonces mi mundo se hizo añicos por completo. La familiar camioneta SUV plateada de David entró en el camino de entrada. Observé con horrible fascinación cómo mi marido de 30 años salía de su coche y caminaba hacia esta hermosa mujer con una sonrisa que no había visto en su rostro en meses. Elena dejó caer su regadera y corrió hacia él, abrazándolo por el cuello en un saludo que hablaba de amor y entusiasmo genuinos. David la levantó del suelo, la hizo girar antes de bajarla y la besó con una pasión que reconocí porque era como solía besarme a mí hace 20 años. Se quedaron allí a la luz del sol de la tarde, envueltos en los brazos del otro, pareciendo a todos los efectos una pareja profundamente enamorada. David acarició el cabello de Elena y dijo algo que la hizo reír, el tipo de risa brillante y encantada que proviene de la felicidad pura. Luego recogió su regadera y la siguió por el jardín, claramente familiarizado con su rutina. Esto no era una aventura casual o un momento de debilidad. Esta era la otra vida de David, completa con domesticidad compartida e intimidad emocional obvia. Había construido todo con Elena que yo pensaba que teníamos juntos, un hogar hermoso, rutinas cómodas, afecto genuino. La única diferencia era que Elena no sabía de mí. Sentada en mi coche, viendo a mi marido vivir una vida paralela, finalmente entendí el alcance total de su traición. Yo no era solo la esposa de la que se había cansado. Yo era el secreto que le estaba ocultando a la mujer que realmente amaba. Elena no era la otra mujer. Yo lo era. Por primera vez en semanas, sentí claridad en lugar de confusión. La mujer que había estado cuestionándose a sí misma, preguntándose si estaba siendo paranoica o irrazonable, se había ido. En su lugar había alguien a quien apenas reconocía pero a quien estaba empezando a respetar, una mujer que podía ver la verdad con claridad y estaba lista para actuar en consecuencia. Conduje a casa en completo silencio, con la mente aguda y concentrada. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, David pensó que podía manejar ambas vidas indefinidamente, manteniendo a su esposa confiada e ignorante mientras construía un futuro con otra mujer. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. La mujer que condujo a casa desde la Kesore Drive no era la misma persona que había estado cuestionando su cordura durante semanas. Ver a David con Elena había cristalizado algo dentro de mí, transformando la confusión y la duda en mí misma en una determinación fría y calculada. Finalmente entendí exactamente con lo que estaba lidiando, y sabía que las reacciones emocionales solo funcionarían en mi contra. David era un maestro manipulador que había estado jugando un juego largo durante años. Si iba a ganarle, necesitaba ser más inteligente, más paciente e infinitamente más estratégica de lo que esperaba que fuera su esposa confiada. La primera persona a la que llamé fue a mi hermano Jaque. A los 55 años, Jaque había pasado 20 años como investigador privado antes de retirarse para dirigir una pequeña empresa de consultoría de seguridad. Si alguien podía ayudarme a documentar la decepción de David adecuadamente, era él. Jaque, necesito tu ayuda, dije cuando contestó, con la voz más firme de lo que había estado en semanas, y necesito que me prometas que no le dirás a nadie lo que estoy a punto de pedirte. Clara, suenas diferente. ¿Qué está pasando? David está teniendo una aventura. Más que eso,
en realidad. Está viviendo una doble vida, y necesito documentar todo antes de confrontarlo. Hubo una larga pausa. A Jake nunca le había gustado especialmente David, aunque había sido educado por mí a lo largo de los años. Cuéntame todo, dijo en voz baja. Le expliqué toda la historia, el nombre en su sueño, la escritura de propiedad, la cabaña, Elena. Jake escuchó sin interrupción, pidiendo ocasionalmente aclaraciones sobre fechas o detalles. Clara, esto es más grande que una aventura, dijo cuando terminé. Si compró propiedades sin tu conocimiento utilizando fondos conjuntos, eso es potencialmente fraude. Necesitamos rastrear cada dólar. Durante las siguientes 2 semanas, Jake y yo trabajamos metódicamente para construir un caso hermético. Me enseñó cómo fotografiar documentos sin que David se diera cuenta, cómo acceder a los registros financieros de nuestra empresa correctamente, y lo más importante, cómo permanecer completamente normal mientras recopilaba pruebas. La clave es la paciencia, explicó Jake. Él ha estado haciendo esto durante años, así que está cómodo y descuidado. Déjalo estar cómodo mientras documentamos todo. Me convertí en una persona diferente durante esas semanas. De día, interpretaba el papel de la esposa de David a la perfección. Cocinaba sus comidas, lavaba su ropa, preguntaba por su día con la misma sonrisa confiada que había usado durante 30 años. Pero cada noche después de que David se iba a la cama, extendía documentos por el suelo de la habitación de invitados como una detective trabajando en un caso. El panorama financiero que surgió fue asombroso. David había estado transfiriendo sistemáticamente dinero de nuestra cuenta comercial conjunta a una cuenta separada que nunca había sabido que existía. Pequeñas cantidades al principio, $500 aquí, $1,000 allí, pero aumentando en los últimos 2 años. La compra de la cabaña fue solo la punta del iceberg. Mira esto, dijo Jake, señalando una serie de transferencias. Ha estado pagando la vida de Elena durante casi 3 años, pagos del coche, seguros, facturas de tarjetas de crédito. Esta mujer no tiene idea de que está casado. También consulté con Patricia Coleman, una abogada de divorcios que Jake recomendó. Patricia era una mujer aguda en sus 60 y tantos que se especializaba en casos complejos de activos matrimoniales. Señora Mitchell, dijo durante nuestra primera reunión, su marido ha estado cometiendo fraude financiero en múltiples niveles, no solo contra usted sino potencialmente contra los clientes de su empresa si ha estado utilizando fondos de la empresa para gastos personales. Patricia describió mis opciones con precisión clínica. Podemos solicitar el divorcio basándonos en el adulterio y la mala conducta financiera. Dadas las pruebas que está recopilando, también podemos presentar cargos penales por malversación si las irregularidades financieras se extienden a los fondos de los clientes. La parte más satisfactoria de este proceso fue observar la creciente confusión de David sobre mi comportamiento. Claramente había esperado que lo confrontara directamente o que me derrumbara en el tipo de crisis emocional que le permitiría manipularme aún más. En cambio, estaba tranquila, agradable y aparentemente desinteresada en su paradero. Te ves mejor, comentó una noche, más como tú misma. Simplemente he estado pensando en prioridades, respondí con una sonrisa. La vida es demasiado corta para preocuparse por cosas que no puedo controlar. Su alivio fue obvio y patético. David pensó que su esposa confiada había decidido dejar de hacer preguntas incómodas. No tenía idea de que su esposa confiada se había ido para siempre, reemplazada por alguien que estaba documentando metódicamente cada mentira que jamás había dicho. En 3 semanas, tenía copias de todos los documentos financieros, fotografías de la cabaña, registros detallados del horario y los patrones de David, y una estrategia legal que protegería mis intereses mientras exponía sus crímenes. David pensó que me estaba manejando perfectamente. No tenía idea de que yo lo estaba manejando a él también. 3 semanas después de mi investigación, algo fascinante comenzó a suceder. A medida que me volvía más fuerte y más segura en mi conocimiento secreto, David comenzó a mostrar signos de inquietud que no podía entender o articular del todo. La dinámica de nuestro matrimonio estaba cambiando de maneras sutiles que lo dejaban fuera de balance, aunque no tenía idea de por qué. Comenzó con pequeños cambios en mi comportamiento que David notó pero no pudo explicar. Dejé de preguntar sobre su horario. Durante meses, había estado cuestionando sus noches tardías y reuniones de fin de semana con clientes, lo que siempre lo había puesto a la defensiva e irritado. De repente, no me importaba dónde iba o cuándo estaría en casa.
Probablemente llegaré tarde esta noche, anunciaba durante el desayuno, esperando claramente las preguntas de seguimiento habituales sobre qué cliente o cuánto podría llegar tarde. Está bien, respondí agradablemente, sin levantar la vista de mi café. Dejaré la cena en el refrigerador. La falta de interrogatorio lo confundió. Hacía una pausa, esperando más preguntas que nunca llegaron, luego se iba a trabajar con un aspecto vagamente inquieto. Mi nueva indiferencia se extendió a todos los aspectos de nuestra relación. Cuando David recibía llamadas telefónicas misteriosas y salía para atenderlas, no estiraba el cuello para escuchar ni preguntaba quién había llamado. Cuando recibía mensajes de texto que lo hacían sonreír de maneras que nunca sonreía con nada de lo que yo decía, no miraba por encima de su hombro ni hacía comentarios sarcásticos. Era Tom, mentía suavemente después de terminar una llamada que claramente había sido íntima y personal. Respondía, volviendo a mi libro sin rastro de sospecha o interés. Esta nueva versión de mí era profundamente inquietante para David porque rompía el patrón con el que se había sentido cómodo. Durante meses, había podido manipularme poniéndose a la defensiva sobre mis preguntas, haciéndome sentir culpable por ser sospechosa o paranoica, pero no puedes manipular a alguien que genuinamente ya no se preocupa por tus mentiras. El cambio se hizo más pronunciado cuando comencé a tomar decisiones independientes sobre nuestra vida social y nuestro hogar. Acepté invitaciones a cenar sin consultar primero con David, algo que siempre había hecho por cortesía. Reacomodé los muebles en la sala de estar porque me gustaba más así, no porque lo discutimos. Compré nuevas obras de arte para la cocina porque me hacían feliz. ¿Cuándo compraste esta pintura?, preguntó David, mirando un vibrante paisaje que había colgado sobre el rincón del desayuno. La semana pasada. Me enamoré de ella en esa galería del centro. No mencionaste que ibas a comprar arte. Lo miré con genuina perplejidad, como si la pregunta en sí misma fuera extraña. Necesitaba hacerlo. Durante 30 años, había operado como la mitad de una unidad, consultando con David sobre cada decisión, considerando sus preferencias antes que las mías, haciendo de su comodidad mi principal preocupación. Esta nueva independencia claramente lo desconcertó porque nunca antes había tenido que competir por el control de nuestro espacio compartido. El cambio más notable fue en mi disponibilidad emocional. David se había acostumbrado a tener acceso a mis sentimientos, mi atención, mi energía cuando lo deseara. Incluso durante nuestro reciente momento difícil, había estado tratando desesperadamente de reconectarme con él, buscando su aprobación y afecto. Ahora, cuando intentaba sus ocasionales gestos de atención, los recibía cortésmente pero sin el entusiasmo agradecido que esperaba. «Te ves hermosa esta noche», dijo una noche mientras leía en la sala de estar, claramente esperando que me iluminara con el cumplido. «Gracias», respondí cálidamente, luego volví a mi libro. Se quedó allí por un momento, esperando más reacción, pero yo estaba genuinamente absorta en mi lectura. El cumplido ya no significaba nada para mí porque sabía exactamente lo que era, un pequeño gesto diseñado para mantenerme manejable. El punto de ruptura llegó cuando David sugirió que planificáramos unas vacaciones juntos, algo que había estado descartando durante meses cada vez que lo mencionaba. Tal vez deberíamos hacer ese viaje a Napa que has estado queriendo, sugirió con el tipo de sonrisa que solía derretirme. Es muy amable de tu parte ofrecerlo, dije con calma, pero en realidad he estado pensando en hacer un viaje en solitario para visitar a mi hermana en Colorado en su lugar. La mirada de confusión y ligero pánico que cruzó su rostro fue profundamente satisfactoria. David estaba comenzando a darse cuenta de que su esposa cómoda y predecible se estaba convirtiendo en alguien que no podía leer ni controlar. Simplemente no tenía idea de cuánto sabía realmente o cuán cuidadosamente estaba planeando su caída. La fecha estaba fijada, 15 de noviembre, nuestro 30 aniversario de bodas. Durante semanas, había estado planeando exactamente cómo y cuándo revelar todo lo que descubrí sobre la doble vida de David. El momento se sentía poético, utilizando nuestro aniversario, la celebración de nuestro supuesto amor eterno, como el momento para exponer 30 años de mentiras. David había sugerido que organizáramos una fiesta, lo que me sorprendió hasta que me di cuenta de que encajaba perfectamente con su necesidad de mantener las apariencias. Celebremos a lo grande este año, Clara. 30 años merecen reconocimiento. Había estado de acuerdo con entusiasmo, observando su alivio de que su esposa todavía estuviera desempeñando el papel esperado. Enviamos invitaciones a 75 personas, familiares, amigos, socios comerciales, vecinos,
todos los que alguna vez nos habían llamado la pareja perfecta estarían allí para presenciar la verdad. Pasé semanas planeando cada detalle con el mismo cuidado meticuloso que había usado para documentar la traición de David. El salón de baile del club de campo lucía hermoso ese sábado por la noche, manteles blancos, detalles dorados, fotos de nuestra vida juntos expuestas en caballetes alrededor de la sala. Para todos los demás, parecía una celebración de amor duradero, para mí, era un funeral cuidadosamente orquestado para el matrimonio que creía tener. David se movía por la sala como el anfitrión encantador que siempre había sido, su mano encontrando ocasionalmente la parte baja de mi espalda en gestos que alguna vez significaron todo para mí. Sonreí e interpreté mi papel a la perfección, aceptando felicitaciones y cumplidos sobre nuestro inspirador matrimonio. 30 años, dijo nuestra vecina Ruth, levantando su copa de champán. Ustedes dos son la prueba de que el amor verdadero existe. Somos muy afortunados, respondí, notando cómo David irradiaba satisfacción ante los elogios. Marcus y Sophie habían venido con sus parejas, y ver los rostros de mis hijos llenos de alegría genuina por el hito de sus padres me dolió el corazón. No tenían idea de que su familia estaba a punto de implosionar, pero merecían saber la verdad sobre quién era realmente su padre. Cuando la cena concluyó, David se puso de pie, golpeando su copa de champán para llamar la atención de todos. Este era el momento que había estado esperando. Amigos, familia, gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, con una voz cálida y segura. Hace 30 años, me casé con la mujer más maravillosa del mundo. Clara ha sido mi compañera, mi mejor amiga, la madre de mis increíbles hijos. Me ha apoyado en todo, confiado en mí por completo y hecho de cada día de las últimas 3 décadas un regalo. La sala estalló en aplausos. La gente realmente estaba derramando lágrimas por el sincero homenaje de David a nuestro matrimonio. Si no lo supiera mejor, también podría haberme conmovido. En cambio, sentí la familiar oleada de ira fría ante su manipulación casual de las emociones de todos. Clara, ¿te gustaría decir algo?, preguntó David, extendiendo su mano para ayudarme a levantarme. Me levanté con elegancia, aceptando el micrófono con una sonrisa que había practicado en el espejo durante semanas. La sala se quedó en silencio, rostros expectantes se volvieron hacia mí con la anticipación de escuchar sobre mi gratitud por 30 años de felicidad conyugal. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comencé, con una voz firme y clara. Esta es, de hecho, una noche muy especial, y estoy agradecida de que todos ustedes sean testigos de este momento. Hice una pausa, mirando alrededor de la sala los rostros que había conocido durante años, luego dejé que mi mirada se posara en David. Su expresión era relajada, confiada, completamente desprevenida. 30 años es mucho tiempo para construir una vida con alguien, continué, lo suficiente como para realmente saber quiénes son, para comprender su carácter, para ver más allá de la superficie a quienes realmente son debajo. David asintió, todavía sonriendo, aunque algo en mi tono comenzaba a hacerlo parecer ligeramente inseguro. Quiero agradecer a David por enseñarme algo muy importante durante estos 30 años. Me ha enseñado que a veces el mayor regalo que alguien puede darte es mostrarte exactamente quiénes son. La sala estaba completamente silenciosa ahora, sintiendo que algo estaba cambiando. David, sé sobre Elena Rodríguez. Sé sobre la cabaña en 847 Lakeshore Drive. Sé sobre la escritura de propiedad conjunta, las cuentas bancarias secretas y los 3 años que has estado viviendo una doble vida. Jadeos resonaron alrededor de la sala. El rostro de David se puso blanco, su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Nuestro matrimonio se acabó, David. Terminó en el momento en que elegiste construir una vida con otra persona mientras me mentías a la cara todos los días. El silencio era ensordecedor. Luego dejé el micrófono, tomé mi bolso y salí del salón de baile con la cabeza en alto, dejando a mi esposo para que enfrentara las ruinas de sus mentiras cuidadosamente construidas. Lo que sucedió en las semanas siguientes al desastre de nuestro aniversario fue más devastador para David de lo que jamás podría haber imaginado. La humillación pública de esa noche fue solo el comienzo. La verdadera justicia llegó cuando el alcance total de su engaño se reveló de maneras que ni siquiera yo había anticipado. 3 días después de la confrontación del aniversario, mi hermano Jaque llamó con noticias que cambiaron todo. Clara, tienes que sentarte para esto, dijo, con una voz sombría. He estado investigando más a fondo los registros financieros de David, y es peor de lo que pensábamos, mucho peor.
Jake había descubierto que la malversación de fondos de David se extendía mucho más allá de nuestras cuentas personales. Había estado robando sistemáticamente de los fondos fiduciarios de los clientes durante más de 2 años, utilizando el dinero no solo para Elena y la cabaña, sino para un estilo de vida que ninguna de sus vidas podía permitirse en realidad. Ha estado ejecutando un esquema Ponzi con las inversiones de los clientes, explicó Jake, tomando dinero de nuevos clientes para cubrir los retiros de los clientes existentes, desviando la parte superior para sus gastos personales. La situación de Elena fue solo la punta del iceberg. La cantidad total que David había robado superaba los $800,000, dinero que pertenecía a jubilados, familias jóvenes que ahorraban para la educación de sus hijos y propietarios de pequeñas empresas que confiaban en Mitchell & Associates con los ahorros de toda su vida. Patricia Coleman, mi abogada, estaba a la vez sorprendida y sombríamente satisfecha cuando Jake presentó la evidencia. Señora Mitchell, esto nos lleva al territorio de los delitos federales. La sé que estará muy interesada en este caso. Pero el giro final provino de una fuente inesperada, la propia Elena Rodríguez. Elena había estado en la cabaña esa terrible noche de aniversario cuando David llegó a casa, devastado e incapaz de ocultar lo que había sucedido. En su desesperación, le había contado todo sobre mí, sobre nuestro matrimonio de 30 años, sobre la vida que le había estado ocultando durante 3 años. La reacción de Elena no fue lo que David esperaba. No estaba desconsolada ni enojada por perderlo, estaba furiosa por haber sido utilizada. Ella me llamó, le dije a Jake después de que Elena se pusiera en contacto a través de los registros de la propiedad. Elena Rodríguez me llamó directamente. Elena había hecho su propia investigación después de la confesión de David y descubrió que David le había estado mintiendo sobre algo más que su estado civil. ¿La cabaña que pensaba que habían comprado juntos? En realidad, nunca la habían incluido en la escritura, a pesar de haberle dado a David $50,000 para el pago inicial. ¿El negocio que afirmaba poseer? Había invertido $75,000 de su propio dinero en lo que pensaba que era una sociedad. Él también me robó a mí, me dijo Elena durante nuestra surrealista conversación telefónica. No soy la otra mujer, Clara, soy otra víctima. Elena había guardado registros meticulosos de cada dólar que le había dado a David, cada promesa que había hecho sobre su futuro compartido, cada mentira que había contado sobre el éxito de su negocio. Cuando se enteró de que estaba casado, se puso en contacto inmediatamente con un abogado. Quiero testificar en su contra, me dijo. Quiero ayudarte a obtener justicia. El golpe final llegó cuando el socio comercial de David, Tom, descubrió los fondos faltantes de los clientes durante una auditoría de emergencia. Tom, que se había estado riendo con David sobre cómo manejar a las esposas en el club de campo, ahora enfrentaba posibles cargos penales como cómplice si hubiera sabido sobre la malversación de fondos. Tom se convirtió inmediatamente en testigo estatal, proporcionando a los fiscales registros detallados de los delitos financieros de David y admitiendo que sospechaba que algo andaba mal, pero había optado por hacer la vista gorda. 6 semanas después de la confrontación de nuestro aniversario, David enfrentaba cargos federales por malversación de fondos, fraude electrónico y violaciones de valores. Los periódicos locales recogieron la historia, contador prominente acusado en esquema de fraude al cliente. El hombre que había sido respetado en nuestra comunidad durante 30 años ahora era noticia de primera plana por todas las razones equivocadas. Elena y yo nunca nos hicimos amigas. La situación era demasiado complicada para eso, pero sí coordinamos nuestros esfuerzos para asegurar que David enfrentara las consecuencias de sus crímenes contra ambas. 2 mujeres que pensó que podía manipular y controlar se habían convertido en su peor pesadilla, testigos creíbles con evidencia documentada de su engaño sistemático. David había pasado años creyendo que era lo suficientemente inteligente como para manejar múltiples vidas y manipular a todos a su alrededor. En cambio, su arrogancia había creado un rastro de papel que conducía directamente a la prisión federal. El hombre que me había llamado demasiado confiada había confiado en que sus mentiras nunca lo alcanzarían. Estaba catastróficamente equivocado. 2 meses después de que el arresto de David apareciera en los titulares de nuestro periódico local, me estaba instalando en mi nueva realidad cuando un visitante inesperado llegó a mi apartamento. Margaret Mitchell, la madre de David, de 78 años, estaba parada en mi puerta luciendo frágil y desesperada de una manera que nunca antes había visto. Margaret y yo siempre habíamos tenido una relación complicada.
Ella nunca había pensado que yo era lo suficientemente buena para su precioso hijo, haciendo comentarios sutiles a lo largo de los años sobre cómo David podría haberlo hecho mejor, cómo era demasiado generoso conmigo, cómo debería estar más agradecida por la vida que me había proporcionado. Ahora estaba parada en mi puerta, agarrando su bolso con manos temblorosas. «Clara, ¿puedo entrar? Necesitamos hablar». La invité a entrar, ofreciéndole té que ella rechazó con un movimiento tembloroso de su mano. Margaret siempre había estado impecablemente compuesta, pero la mujer sentada en mi sala de estar parecía rota. «No entiendo lo que está pasando», comenzó, con la voz quebrada. «Los abogados, los periódicos, todas estas terribles acusaciones. Este no es el David que crié. Debe haber algún error». Observé a esta anciana lidiar con la realidad de que su hijo no era quien ella creía que era. Parte de mí sentía simpatía por su confusión y dolor, pero una parte más grande recordaba cada comentario crítico, cada sugerencia de que no estaba lo suficientemente agradecida por los sacrificios de David. «Margaret, no hay ningún error. David robó dinero de clientes, me mintió durante años y construyó toda una vida secreta con otra mujer. La evidencia es abrumadora». «Pero estuvieron casados durante 30 años», protestó, comenzando a caer lágrimas. «Eso tiene que significar algo. La gente comete errores, Clara, incluso los graves. Es mi hijo, mi único hijo». La desesperación de Margaret era palpable mientras se lanzaba al discurso que había estado esperando desde el arresto de David. «Va a ir a prisión, Clara. Mi hijo va a ir a prisión a menos que alguien hable por él, le demuestre al juez que no es un monstruo. Eres su esposa. Tu perdón significaría todo para un juez». «Ya no soy su esposa, Margaret. Solicité el divorcio hace 6 semanas». «Pero podrías serlo», insistió, inclinándose hacia adelante con desesperada intensidad. «Podrías reconciliarte. Podrías demostrarle a la corte que David merece otra oportunidad. Piensa en Marcus y Sophie. ¿De verdad quieres a su padre en prisión? Piensa en nuestra familia, en todo lo que hemos construido juntos». La manipulación era impresionante en su transparencia. Después de 30 años de apenas tolerarme, Margaret ahora me pedía que salvara al hijo que había destruido sistemáticamente a nuestra familia. «¿Quieres que mienta en la corte para proteger a David?», pregunté en voz baja. «Quiero que recuerdes los buenos tiempos», dijo, con una voz que adoptaba un tono suplicante que nunca antes había escuchado. «Recuerda al hombre que te amó, que te dio hijos, que construyó una vida contigo. Un error no debería borrar 30 años. Un error». Me levanté, sintiendo una ira tranquila que me sorprendió por su claridad. «Margaret, David no cometió un error. Tomó miles de decisiones deliberadas durante varios años. Eligió robar a clientes ancianos. Eligió mentirme todos los días. Eligió construir una relación con otra mujer mientras fingía amarme». El rostro de Margaret se arrugó, pero siguió adelante. «¿Qué pasa con el perdón, Clara? ¿Qué pasa con la caridad cristiana? ¿Qué pasa con la lealtad familiar? ¿Qué pasa con los ahorros para la jubilación que David robó a los Henderson? ¿Qué pasa con el fondo universitario que tomó de los Llamada? ¿Qué pasa con Elena Rodríguez, que le dio dinero creyendo que estaban construyendo una vida juntos? ¿Dónde está la caridad cristiana de David hacia las personas que victimizó?» Me volví a sentar, mirando a esta mujer que había pasado décadas haciéndome sentir inadecuada, ahora rogándome que salvara a su hijo de las consecuencias de sus propios actos. «Margaret, pasé 30 años anteponiendo la comodidad de todos los demás a mi propia verdad. Puse excusas para el comportamiento de David, cuestioné mis propios instintos y prioricé la paz familiar por encima de la honestidad. Ya no voy a hacer eso. Así que simplemente lo vas a abandonar después de todo lo que te dio». «David no me dio nada, Margaret. Gané todo en nuestro matrimonio a través de mi propio trabajo, mis propios sacrificios, mi propia lealtad, una lealtad que él nunca devolvió». Margaret se fue ese día entendiendo que su hijo enfrentaría la justicia sin mi ayuda, no porque fuera vengativa, sino porque finalmente entendí la diferencia entre el perdón y la habilitación, entre apoyar a la familia y ser cómplice de un delito. Había terminado de sacrificar mi integridad para proteger a personas que nunca me habían protegido a mí. 8 meses después de esa terrible noche de aniversario, estoy sentada en mi nuevo apartamento con vista al centro de Westfield, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos dorados y rosados.
Es una vista que nunca podría haber imaginado desde la casa que David y yo compartíamos, donde pasé 30 años mirando el mismo patio trasero, los mismos vecinos, la misma vida que pensé que era mía pero que resultó pertenecer a alguien más por completo. Este apartamento es pequeño en comparación con nuestra antigua casa, pero cada centímetro cuadrado es auténticamente mío. Elegí las suaves paredes grises, el cómodo sillón de lectura junto a la ventana, las pinturas que me hacen sonreír en lugar de impresionar a los visitantes. Por primera vez en décadas, estoy viviendo en un espacio que refleja quién soy en realidad en lugar de quien pensaba que debía ser como la esposa de David Michei. El caballete en la esquina todavía me sorprende a veces. Había olvidado cuánto amaba pintar hasta que me encontré con tiempo y espacio emocional para recordar quién era Clara antes de convertirse en la mitad de una pareja. Los lienzos apoyados contra la pared muestran mi viaje de regreso a mí misma, tentativo al principio, luego más audaz, más seguro con cada pieza. Mis hijos han sido extraordinarios durante toda esta terrible experiencia. Marcus, siempre el abogado, me ayudó a navegar por las complejidades legales de los procedimientos de divorcio mientras se presentaban cargos penales contra su padre. Sophie ha llamado cada pocos días, no para controlarme como si fuera frágil, sino para compartir su vida porque quiere, porque nuestra relación ya no está filtrada a través de las necesidades y expectativas de David. Mamá, pareces diferente, dijo Sophie durante nuestra última visita, no solo por todo lo que pasó con papá. Pareces más presente, más tú misma. Tenía razón. Soy más yo misma de lo que he sido en 30 años. El juicio penal concluyó el mes pasado. David fue sentenciado a 6 años en prisión federal por malversación de fondos y fraude de valores. El testimonio de Elena Rodríguez fue devastador, su recitación compuesta de las mentiras y la manipulación financiera de David pintó la imagen de un hombre que veía a las personas como recursos para ser explotados en lugar de seres humanos que merecían honestidad. No asistí a la lectura de la sentencia, no por amargura, sino porque ese capítulo de mi vida ya estaba cerrado. Las consecuencias de David eran entre él y el sistema de justicia. Ahora tenía cosas más importantes en las que concentrarme, construir la vida que debería haber estado viviendo todo el tiempo. El negocio, por supuesto, no pudo sobrevivir al escándalo. Perdimos a todos los clientes, y el edificio donde David y yo habíamos trabajado lado a lado durante 25 años fue vendido para pagar la restitución a sus víctimas. Podría haber estado amargada por perder lo que había ayudado a construir, pero en cambio me sentí liberada. Ese negocio representaba a la antigua Clara, la que se definía a sí misma a través del éxito de su esposo. Ahora trabajo a tiempo parcial como contadora para una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres a iniciar pequeñas empresas. El salario es una fracción de lo que ganaba antes, pero el trabajo se siente significativo de una manera que equilibrar las cuentas de los clientes ricos nunca lo hizo. Ayudo a las mujeres que están reconstruyendo sus vidas, al igual que yo. Mi círculo social también ha cambiado. Algunos de nuestros viejos amigos desaparecieron cuando estalló el escándalo, aparentemente más cómodos con la mentira del matrimonio perfecto que con el desorden de la verdad real. Pero otros, como mis amigas del club de lectura Linda y Susan, me apoyaron con un apoyo que no tenía nada que ver con la lástima y todo que ver con el respeto por el coraje que se necesita para empezar de nuevo a los 52. Te salvaste a ti misma, me dijo Linda recientemente. No todo el mundo habría sido lo suficientemente valiente como para hacer estallar toda su vida por la verdad. Pero no se sintió como hacer estallar mi vida. Se sintió como finalmente empezar a vivirla. El regalo más inesperado de esta experiencia ha sido la relación que he desarrollado con Elena Rodríguez. Nos reunimos para tomar un café ocasionalmente, dos mujeres que sobrevivieron a la manipulación de David y salieron más fuertes al otro lado. Ella también se está reconstruyendo, habiendo perdido sus ahorros y su fe en el amor, pero ganando algo más valioso, el conocimiento de que merece honestidad y respeto. Ambas vivíamos con un extraño, dijo Elena durante nuestra última conversación. La diferencia es que tú viviste con él más tiempo. La gente me pregunta si estoy saliendo con alguien, si me siento sola, si planeo volver a casarme algún día. Las preguntas solían hacerme sentir a la defensiva, como si necesitara justificar mi estado de soltera. Ahora simplemente sonrío y digo, estoy aprendiendo a estar completa por mi cuenta antes de considerar compartir mi vida con nadie más. Pensé que mi vida había terminado a los 52 años. En cambio, apenas estaba comenzando.